ángulos. Una primera parte a partir de la institucionalidad, de lo que es el Estado, de lo que ha sido también la gestión de varios de estos temas, ¿no? Y la representación del Perú. Para, digamos, en una imagen internacional es muy importante que el Perú haya tomado la gran responsabilidad de traer a más de 35 o casi a los 35 representantes y jefes de gobierno del Estado, ¿no? En primera instancia, esto, digamos, refleja una buena imagen a nivel internacional y la posición y capacidad del Perú que tiene la organización de este tipo de eventos. El segundo tema muy interesante, que es Juntos contra la Desigualdad y la Discriminación, pues nos lleva a pensar este tema en una cuestión muy preponderante, en un tema y un país y una sociedad bastante polarizada, porque vimos, ¿no?, en medios de comunicación también estas dos posturas, ¿verdad? Aquellos que, digamos, desde la parte del Estado se lucha, se enfrenta y se trabaja para, pues, primero reconocer que el Perú es una sociedad desigual y también una sociedad que todavía convive con la discriminación, infelizmente. Sin embargo, existen alternativas, posibilidades en las que el propio Estado ha ido trabajando para que pueda luchar en contra, ¿verdad? Hemos visto en la reunión de la OEA, pues, que la sociedad civil ha estado organizada y también ha sido representada en diferentes espacios, ¿no? Un diálogo abierto entre estados y sociedad civil con sus respectivas coaliciones, y pues hemos visto argumentos a favor, ¿no?, digamos, del combate hacia la desigualdad, pero también a algunos colectivos y organizaciones que no del todo defienden esa postura, al considerar, por ejemplo, ¿no?, algunas posturas en la cuestión de género que de repente ha llamado mucho más la atención y de una manera muy polarizada, ¿no? Quienes se ubican en la defensa de los derechos, por ejemplo, de las mujeres, en la defensa de los derechos de las minorías históricamente vulnerabilizadas, ¿no?, porque justamente es el Estado y la propia historia la que las ha colocado en esos lugares. Y por otro lado también vemos, pues, posturas que no reconocen eso como una cuestión histórica y de muchos años y que se necesita abogar, sino todo lo contrario, ¿no? Movimientos, grupos organizados, organizaciones también que defendían lo contrario, que definen que no existe desigualdad de género o que estas premisas pues realmente son simplemente retórica, ¿no?, de organizaciones internacionales, inclusive el cuestionamiento a un organismo regional que tiene bastante importancia en la creación de los estándares y también en la creación de la política a nivel internacional y en la responsabilidad y en la lucha por los derechos humanos, ¿no?, en este sentido. Entonces, ahora, justamente yo quería preguntar eso, ¿no? O sea, finalmente, ¿qué es lo que de concreto se sacó respecto de ese tema? ¿Hubo una declaración? ¿Qué hubo respecto del tema de la desigualdad y la discriminación? ¿Qué salió de ahí, de parte de la OEA? Bueno, se firmó la Declaración de Lima, la cual fue suscrita el 8 de octubre del 2022. Todavía no se encuentra de manera oficial en la página web, pero se hizo mención a la misma, en la que se resaltaron 3 puntos centrales. La primera es la lucha en contra toda forma de desigualdad y de discriminación. El segundo punto es que se condena a todo tipo de exclusión o violencia basada en diferentes motivos, como la de raza, color de piel, sexo, género, idioma, religión, etnia, origen, y un apartado y un concepto muy interesante es esto de origen de opiniones políticas o de cualquier índole, ¿verdad? Y el tercer punto fue justamente el fortalecimiento de la gobernabilidad e institucionalidad democrática, haciendo alusión a los principios que defiende la OEA en este sentido, que es la defensa por la democracia, la defensa por los derechos humanos y garantía de los mismos, y también la paz y seguridad internacional en la región. ¿Y esa declaración ha sido aprobada de manera unánime o han habido países que se han abstenido o no sé si habrán votado en contra, pero ¿cómo ha sido la votación para esa declaración?
En su gran amplia mayoría ha sido aprobada, ¿no?, por todos los estados. Sin embargo, hubieron objeciones por parte de algunas instituciones y grupos de la sociedad civil que no estaban conforme con algunos de los conceptos, por ejemplo, como el que acabé de señalar sobre opiniones políticas o de cualquier índole, o la cuestión de género, que ellos ven el concepto de género en una declaración como una cuestión ideologizante, lo cual es pues totalmente que no va de acorde con toda la normativa internacional, y que no solamente en la Declaración de Lima se ve explícitamente, sino también en otros instrumentos a nivel internacional y también a nivel regional, como la Convención Americana, por ejemplo, que justamente trabaja este tema, ¿no? De acuerdo. Ahora, ese obviamente es, digamos, el tema principal de la reunión, ¿no? Un poco el lema, pero hay otros temas que también han ocupado la atención de los asistentes, en fin, de los países. Uno de ellos, por ejemplo, es Ucrania, ¿no? Hubo una intervención del presidente de Ucrania, el señor Zelensky, vía Zoom, evidentemente, y ahí creo que, bueno, por lo menos la mayoría de los países efectivamente condenan la invasión de Ucrania por Rusia, aunque algunos otros, bueno, mantienen una posición discrepante o se abstienen, ¿no? ¿Cómo se dio finalmente ese tema? ¿Cómo fue tratado al final? Ok, tenemos algo muy precedente, digamos, de la OEA como organismo regional, es haber suspendido a la Federación Rusa como parte de los miembros observadores que hacen parte o que acompañan toda asamblea a nivel regional y que se realiza cada año, ¿no? Entonces, este avance, por ejemplo, el propio canciller de la República del Perú justamente señala, ¿no?, que en un ambiente tan polarizado y tan difícil como es la guerra de Ucrania, pues que convive con estos países que tienen una gran influencia, ¿verdad? Entonces la OEA como organismo regional es uno de los primeros organismos en los que toma una postura clara frente a lo que viene sucediendo con la cuestión de la guerra. De acuerdo. Otro tema también fue el de Venezuela. Ahí se votó sobre si se iba a mantener como representante de Venezuela al enviado del señor Guaidó, que era un poco el presidente en funciones, por lo menos proclamado así por la oposición. Al final no hubo los votos suficientes para reemplazarlo y admitir de nuevo, en todo caso, a un representante del gobierno de Maduro, que dicho sea paso, Venezuela, recordemos que también pidió retirarse de la OEA, pero ese retiro no se ha hecho efectivo. Ahí también han habido, por supuesto, voces, bueno, para empezar, no hubo los votos suficientes para reintegrarlo, ¿no? Así es, inclusive en la conferencia de prensa de Luis Almagro le hicieron la misma pregunta, ¿no? Y él justamente dijo que todo dependía de conseguir los votos, de establecer y continuar, que continúen las negociaciones y las discusiones refiriéndose a este tema tan delicado para toda la constitución de la propia OEA, ¿verdad? Siempre llamó la atención, que es importante también señalar, estas posturas contrarias, ¿no? Como por ejemplo del Estado Plurinacional de Bolivia, que justamente decía, pues, como que le recriminó a la OEA el hecho de que en las elecciones del 2019 no había una postura totalmente transparente u honesta. Entonces, ello va más o menos en la línea de esos pequeños momentos incómodos, ¿no?, en una asamblea tan importante como la que ha sido. Recordemos que es una asamblea después de 2 años de pandemia. La anterior se realizó, se realizó virtualmente, y la organización fue Guatemala, por ejemplo. Entonces, este ambiente de volver otra vez a la presencialidad, que el Perú, ¿no?, sea sede de esta asamblea, pues marca un inicio, pero también yo creo que apertura también a muchos temas, ¿no? Temas mucho más de interés nacional, de interés internacional. La lucha contra la pandemia, por ejemplo, es un tema muy recurrente, y ahora qué hacemos con la pandemia, la cuestión de la guerra también, la profundización de las desigualdades sociales, ¿no? Y también
pues esta cuestión de mantener o no los estándares de derechos humanos que se ha conseguido a lo largo de la historia. Yo creo que este viene a ser un tema muy interesante, ¿no? En el escenario, si seguimos el escenario político también de toda la región latinoamericana, y también los avances, ¿no? Y retrocesos al respecto de este tema, ¿no? Hay organizaciones, como yo decía, y ahí creo que hay que sí preocuparnos a nivel internacional, cómo se va hasta deslegitimando, ¿no? Estos espacios que se construyen, ¿no? Y que se construyen también de abajo para arriba, ¿verdad? No solamente de arriba para abajo, en temas tan importantes como es el género, como son los derechos de los pueblos indígenas, de esas minorías históricamente excluidas como la comunidad LGBTIQIA+. Entonces, esos temas, ¿no? Que se vuelven a ser una preocupación a nivel mundial, porque si hablamos de desigualdad, si hablamos de discriminación, ellos o esos sectores van a ser los que más van a sufrir los daños y los que vienen sufriendo todavía más. Entonces hay que como reflexionar estos temas. Igualmente la cuestión de la paridad de género, de la representación y la representatividad de las mujeres en estos espacios también llama la atención, porque se supone que la OEA trae a la discusión estos temas y todavía no vemos pues una representación, digamos, en altos cargos, en altas funciones a las mujeres, ¿no? En este caso son todavía tímidas a pesar de haber todavía luchado o alcanzado un poquito, ¿no? De lo que tendríamos que tomar en serio como una tarea pues a nivel internacional. De acuerdo. Ahora, un tema que también muy importante, no sé si hasta qué punto se llegó a tratar, el tema de la migración, ¿no? Hay movimientos migratorios muy intensos, el tema de los venezolanos. Es más, ahora los venezolanos que habían venido en su gran mayoría a los países de la región, ahora se están dirigiendo a Estados Unidos, además pasando por este espacio ahí de Panamá, esta selva de Panamá que es muy peligrosa. Finalmente ese tema, ¿de qué manera se ha abordado en la OEA? Bueno, ese tema también fue justamente como consecuencia de lo que ha traído la pandemia y lo que todavía sigue organizando, ¿verdad? Podemos encontrar en los discursos oficiales, digamos, de las delegaciones que han participado de manera plena, ¿no? Estaba escuchando un poco las posturas de países como por ejemplo Colombia, en el que el tema de la emigración la han tomado de una manera, digamos, desde política pública y pues por el cambio de gobierno que ha habido, que también es histórico en la realidad de ese país, pues toman como medidas serias, ¿no? La cuestión de la migración, o sea, existe la migración y cómo hacemos para poder actuar frente a ello, ¿verdad? En otros países, por ejemplo, no se menciona a pesar de que son países que alberga en una gran proporción, ¿no? Y también tareas pendientes, como por ejemplo, no hubo una posición, digamos, tan clara en el aspecto peruano con este tema. Se habla migración como de una manera muy general, más no específica en el caso venezolano. Hubo mucha más firmeza en el caso de Colombia al referirse con ello y pues atraer a su Cancillería a pensar en ese tema, ¿verdad? También podemos rescatar que no solamente es Venezuela, sino también son otros grupos que históricamente vienen migrando, ¿no? Por problemáticas mucho más grandes como el narcotráfico, por ejemplo, y las urgentes medidas que se tienen que tomar al respecto. Entonces, y también viendo en este grupo de migrantes quiénes son los que más migran y qué características específicas representan, ¿verdad? En el caso de Venezuela tenemos que mirar a los grupos más vulnerabilizados como las mujeres, ¿no? Como los niños, por ejemplo, y también ver, ¿no? En esta cuestión me llama la atención en la frontera Brasil-Venezuela, que también que tomó mucha importancia la cuestión de los pueblos originarios que existen en esta frontera, ¿no? Uh-huh. En Pacaraima, Roraima, ¿no? El estado brasileño y la otra parte venezolana, que también son sujetos que hoy día vienen a la escena internacional porque
necesario pensar en esta interseccionalidad, me parece, ¿no? ¿Quién es ese migrante que viene, ¿no? De ¿Quién acuerdo. efectivamente? Y una política pública acorde a esa necesidad real. De acuerdo. Ya para cerrar, porque nos queda poco tiempo, el tema de Nicaragua también fue tratado, es más, han vendido acá opositores nicaragüenses para denunciar lo que está pasando en Nicaragua, la persecución, y ahí también fue uno de los temas tratados en la OEA, ¿no? De manera breve. Así es. Sí, el tema de Nicaragua junto con el de Haití, ¿no? Esos fueron dos agendas, dos puntos súper interesantes en los que hubo discusión, polémica también, porque hay diferentes posturas, y pues vamos a ver si con estas resoluciones se llegan a futuros diálogos, ¿no? Al respecto, porque justamente la cuestión democrática comienza a ser otra vez discutida en este foro, en la Asamblea General de la OEA, ¿verdad? La actuación de Almagro con este tema durante los últimos años ha sido pues una constante, ¿no? En el sentido de reconocimiento o no de qué gobierno son democráticos o no lo son. Entonces, este es un tema que inclusive en el Perú llama mucho la atención, ¿no? En el sentido de que hay todavía grupos que no reconocen que el Perú ya pasó por proceso electoral, ¿verdad? Y que hay un presidente que ganó las elecciones democráticamente y no solamente por ojos a nivel nacional o con la prueba, sino también con observadores internacionales. En este sentido, pues esta cuestión es una cuestión muy importante porque justamente Almagro también dice, hasta ahora la humanidad, pues la única forma que ha descubierto en poder organizarse es la democracia. Entonces, la voluntad popular también tiene que ser una apuesta en seguir construyendo democracia, reconocer quienes ganan y quienes pierden en las elecciones. Es algo que es un tema que también le preocupa al Brasil ahora con las elecciones que va a haber, ¿no? Entonces yo estudio Brasil, investigo también sobre las relaciones en la política regional, ¿no? De esto. Entonces es un tema que otra vez viene a discusión, ¿no? Y cómo es acogido dentro de la población, dentro del contexto político y como repetía al inicio, en este ambiente de suma polarización, ¿verdad? Quienes defienden los derechos y quienes quieren continuar construyendo estándares internacionales, pero también grupos que se resisten a ello o pretenden pues cuestionar y dar preocupantes retrocesos al respecto, ¿no? Entonces, otra vez considerando que la OEA pues es nuestra instancia, ¿no? Justamente de efectivizar esos derechos, ¿no? De ir a través de mecanismos como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en poder hacerlos pues factibles, ¿no? Y poder digamos, seguir construyendo al respecto. De acuerdo. Bueno, en todo caso es interesante ver cómo el señor Luis Almagro, que, bueno, más allá de lo que se piense de él, en Bolivia, desde la izquierda, Evo Morales y compañía lo detestan porque ha dicho que en Bolivia hubo fraude en 2019 y acá más bien desde el otro lado del espectro político también lo detestan porque dice que no hubo fraude. Es interesante ver cómo desde dos lados se le puede atacar, más allá por supuesto de lo que se pueda pensar específicamente el señor Almagro, si es que a veces habla demasiado o no, porque también se le critica eso. En fin, son cosas que se quedan ahí como para la discusión posterior. Gracias por haber aceptado esta invitación y eventualmente hasta otra próxima oportunidad. Muchas gracias, Francisco, y gracias a todo el equipo. Nos vemos. Ok, muy bien. Recordemos la pregunta del día. ¿Quién fue Reza Shah? Ficha país.